Japón, tierra de contrastes, un país donde la tradición convive con la vanguardia tecnológica, pero en medio de esta armonía se esconden historias que desafían la comprensión de la naturaleza humana. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, una historia que combina obsesión, crimen y una oscura obsesión que ha perdurado a lo largo de los años. Acompañadme en este viaje al interior de la mente de Isae Sagawa, el hombre que llevó sus deseos más oscuros a la realidad. In shadows of the night we weave our tales. Your secrets whispered by the moon dust trail. Curious minds wander, no need to fear. A warm embrace and mysteries we steer. With passion born of dreams unspoken, we chase the stars that guide the broken. Hola a todos y a todas, mi nombre es Laia y bienvenidos a Relatos de Sangre y Tinta. Un espacio donde cada 15 días exploraremos algunos de los crímenes más impactantes de la historia, pero siempre con un enfoque muy particular, su conexión con la literatura. Desde asesinos que fueron escritores hasta crímenes que inspiraron novelas. Cada episodio nos sumergirá en historias reales que parecerán sacadas de libros. Antes de empezar con el caso de Isae Sagawa, quería poneros un poco en el contexto histórico y social de la época. Para entender a Isae Sagawa, que ya os digo yo que va a ser bastante difícil entender a este personaje, debemos situarnos en el Japón de posguerra. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el país se encontraba en una encrucijada. La sociedad nipona, tradicionalmente homogénea y conservadora, enfrentaba una rápida occidentalización. Este periodo de reconstrucción económica y social trajo consigo cambios muy profundos en la estructura familiar, la educación y sobre todo en la moralidad de la población japonesa. En medio de este torbellino de cambios nació Isae Sagawa en 1949 en la ciudad de Kobe, Japón. Kobe es una ciudad portuaria que se convirtió en un símbolo del renacimiento japonés. La influencia extranjera era palpable y las diferencias culturales comenzaban a desdibujarse. Sin embargo, esta apertura, podríamos decir, también trajo consigo desafíos para la sociedad que luchaba por mantener su identidad y sus tradiciones. Isae Sagawa creció en una familia donde no faltaba el dinero, era una familia muy acomodada. Su padre, Akira Sagawa, era un exitoso empresario y esto permitió a Isae disfrutar de una infancia sin ningún tipo de carencias, digamos, materiales. De las afectivas hablamos en un rato. Sin embargo, desde muy temprana edad, desde muy jovencito, Isae demostró signos de aislamiento y sobre todo de fascinación inusual, muy inusual, por la cultura occidental y sobre todo por la literatura. Sus compañeros lo recuerdan y lo retrataban como un niño bastante aislado, bastante solitario, tímido y que siempre estaba con un libro en las manos. Nos vamos a ir al 1977, que es cuando Isae Sagawa decide trasladarse a París, Francia. El fin de este traslado era estudiar literatura comparada en la Universidad de la Sorbona, súper famosa en la capital francesa. París, la ciudad de las luces, con su rica historia y su diversidad cultural, representaba para Sagawa la oportunidad de sumergirse en un mundo que tanto admiraba, en el mundo que tanto admiraba, porque ya os he dicho antes que él era un enamorado de la literatura occidental y del mundo occidental. Pero también se convirtió en el espacio perfecto, en el lugar perfecto, escenario perfecto para dar rienda suelta a sus más oscuros deseos. Fue allí donde conoció a René Hartevelt, una estudiante holandesa de tan solo 25 años. René era todo lo que Isae Sagawa deseaba.
Era culta, inteligente y sobre todo poseedora de piel blanca, que a él tanto le obsesionaba. Se hicieron bastante amigos. De hecho, Isae Sagawa estuvo mucho tiempo rondándola, podríamos decir, estuvo mucho tiempo intentando algo más con ella, pero siempre René fue bastante tajante y le dejó bien claro que como amigos lo que quisiera, pero que de ahí no iba a pasar, no iba a ocurrir nada más que una simple amistad, cosa que a Sagawa la verdad pues no le hacía mucha gracia, porque estaba ya no enamorado de René, sino que llegó a un punto de obsesión por ella. El 11 de junio de 1981, Sagawa invitó a René a su casa, a su apartamento, a pasar la tarde y a estudiar con el pretexto de estudiar poesía alemana. Y pues de eso, de mantener una charla, porque los dos eran amigos y tenían grandes charlas, grandes conversaciones y pasaban mucho tiempo conversando juntos. Mientras ella leía en voz alta un poema, entiendo que alemán, Sagawa le disparó un tiro con su escopeta del calibre 22 por la espalda. Lo que siguió a este acto fue una serie de macabros actos que desafiaron y desafían a día de hoy todavía a toda comprensión. Sagawa se propasó, podríamos decir, con el cadáver de René, y cuando acabó de llevar a cabo este deseo que tenía él acumulado y guardado en su cabeza durante tantísimo tiempo, continuó desmembrando el cuerpo, y ahí no se acaba todo. Y es que durante los días siguientes, Isae Sagawa se estuvo alimentando de partes de René. Consumió su cuerpo durante los días siguientes al asesinato. Con todo ello, como declaró mucho tiempo después, el objetivo que tenía Sagawa con este acto era absorber la belleza y la energía de René. Sagawa intentó deshacerse de los restos de René, de lo que no pudo consumir o de lo que no quiso quedarse, porque eso es otra, colocando los restos en diferentes maletas, en 2 maletas para ser exactos, y los llevó al parque Bois de Boulogne para dejarlos allí tirados. Y algo que llamó la atención a los transeúntes que pasaban por allí en ese momento, tenía una actitud un tanto extraña, lo cual, ya os digo, les llamó mucho la atención a la gente que pasaba por allí. Que digo yo que también podrías hacer ese tipo de cosas en horas donde no hay gente, pero bueno, oye, si es que algunos son muy listos para unas cosas, pero para otras... Esos transeúntes, como os digo, al llamarles la atención ese comportamiento errático, llamaron y dieron voz de alarma a la policía. Obviamente, Sagawa fue detenido por la policía prácticamente en el acto. Y bueno, las evidencias, porque eran totalmente evidentes, valga la redundancia, confirmaron su culpabilidad. Fueron al apartamento y vieron allí, pues se encontraron, podríamos decir, muchos restos todavía de René, pero no solamente eso, sino que además encontraron un montón de dibujos, un montón de escritos que obviamente lo delataban como culpable del crimen de René. No penséis que voy a decir muchas más veces el apellido, porque el nombre lo controlo, el apellido ya es otro caso. A pesar de la gravedad de los actos, Sagawa nunca, jamás se enfrentó a un juicio convencional. Y es que las autoridades francesas lo declararon legalmente insano, incapacitado, y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Bueno, posteriormente, obviamente, gracias a movimientos, digamos, de su padre, podríamos decir, consiguió que fuera trasladado a Japón, donde sorprendentemente quedó en libertad debido a unos tecnicismos legales. Y diréis,
¿Qué tiene que ver este caso con el podcast anterior, que era, si lo recordáis, y si no, pues os invito a escucharlo, porque la verdad estoy muy orgullosa de ese podcast. Yo creo que me quedó muy bien el guión y además creo que es de un tema que es muy interesante y del que se habla más bien poco, que es la hibristofilia. Pues bien, Isae Sagawa no está excluido dentro de esta hibristofilia y fascinación pública, y es que adquirió un estatus de culto allí en Japón. Lejos de ser repudiado por todo lo que hizo, por todo lo que se supo, porque repito, él no lo negó, insisto, mejor dicho, él no lo negó en ningún momento. Se convirtió en una celebridad en Japón, publicó libros, apareció en muchas entrevistas en televisión, en muchos programas de televisión e incluso trabajó en la industria del cine para adultos. Su fascinación por el canibalismo y la manera que tenía de explicarlo, de no esconderse, de mostrarse ante el público, hizo que se convirtiera en un tema de debate en los medios y sobre todo en la sociedad japonesa. Pero lo más inquietante, y es lo que a mí más me preocupa en estos casos, es la cantidad. No sabéis, no hay números exactos que puedan medir la cantidad de cartas de admiradoras que escribieron a Isae Sagawa, aún sabiendo que había matado a sangre fría a una chica, a una compañera de universidad, que se había propasado con su cuerpo después de haberla matado, que la había desmembrado y que la había comido. Se había comido partes de René. O sea, a pesar de eso, había gente que todavía lo tenía como como una celebridad, que aún le seguía, que aún le escribía. Eso a mí, la verdad, no es que me, emocione, pero sí que me fascina, porque no entiendo cómo la mente humana puede dejar de lado todos esos casos, todas esas cosas que han hecho mal y seguir apoyando a un criminal de esta calaña. O sea, me parece alucinante. Vuelvo a decir, os invito por favor a escuchar el podcast anterior, porque ahí intento entrarme un poco en la psicología de la hibristofilia, pero es que aún así no dejo de alucinar con estas cosas. De verdad os lo digo. Había mujeres que veían en él a un ser enigmático y atractivo. Os dejo una imagen y por favor, sé que es japonés, vámonos a la época que es en 1977, pero o en 1980, mediados de los 80, pero por favor, decidme que este hombre es atractivo. Gracias. Todo lo que os cuento es una tendencia que, como os estaba comentando, encaja perfectamente en el fenómeno de hibristofilia. ¿Cómo es posible que un asesino caníbal despierte esas pasiones? ¿Qué nos dice esto sobre la psique humana y nuestra atracción por lo prohibido? Pero si seguimos hablando de casos sucedidos en Asia, no os creáis que este es el único. Es el más conocido, pero no el único. El caso de Sagawa no es el único en Asia, como os digo. En China, la historia de Zhang Yongming, perdonadme por la pronunciación, que no trabajo el chino, o también conocido como el caníbal de Yunnan, estremeció al país en la década del 2010, o sea, hace 4 días escasos. Y también tenemos el caso en Corea del Sur de Yo Yong-chui, asesino y consumidor de sus víctimas. Este último alegaba que lo hacía para vengarse de la sociedad. Alucinas. Estos dos casos que os cuento, igual que el de Sagawa, podríamos decir que reflejan una combinación de trastornos psicológicos y de trasfondo cultural que aún lo hacen más inquietante. Pero vamos a hablar de un caso similar que también estremeció a China y que también tuvo una fascinación por un asesino, en este caso en Shanghái. Shanghái, ciudad china. Shanghái es una ciudad, y os lo digo porque he estado y la verdad es
una ciudad que me maravilló, es vibrante, es moderna, está llena de luces de neón, de edificios que contrastan lo tradicional y lo moderno, tiene las calles abarrotadas de gente, avenidas anchas donde solo ves personas, es una maravilla. Es una ciudad que me gustó muchísimo. Pero en 1946, cuando China apenas comenzaba a recuperarse del caos de la Segunda Guerra Mundial, recordemos, esta ciudad fue el escenario de un crimen que dejó una huella imborrable en la historia del país. Nos vamos a ir al 1946, como os digo, que es 3 años antes, nos vamos a posicionar 3 años antes del nacimiento de Isae Sagawa en Japón. Vamos a China y 3 años antes del nacimiento del caníbal que os estaba contando al principio, el caníbal de Kobe. El protagonista de nuestra historia es Hwang Wei-kyan, un joven que a simple vista parecía totalmente inofensivo. Como muchos otros, no tienen ninguno un cartel en la cabeza que pongan: hola, soy un asesino. Nacido en una familia de comerciantes, también vivió y tuvo una infancia llena, repleta de comodidades. Era educado, era inteligente, pero obviamente, si no estaría aquí, tenía un lado oscuro. Tenía una obsesión enfermiza por el control y el poder. La víctima fue la joven Liu Xiu, que, con quien Wang había estado horriblemente, tremendamente, extremadamente obsesionado durante años. Cuando ella rechazó por activa y por pasiva una y otra vez tener una relación amorosa, podríamos decir, con Wang, transformó su obsesión en rabia. Y es que cuando se dice que del amor al odio es solo un paso, yo creo que en todos los aspectos de la vida podríamos decir lo mismo. De la obsesión a la rabia también hay una delgada línea. La noche del 18 de noviembre de 1946, Wang irrumpió en casa de Li Xiu. Con una frialdad muy calculada, muy estudiada, acabó con la vida de la pobre joven de una manera brutal. El crimen, sin embargo, no fue lo que impactó a la sociedad china, no, fue lo que vino después. Al ser arrestado, Wang no mostró ningún tipo de arrepentimiento sobre lo que había hecho. Y al contrario, como pasó también a posteriori con Sagawa, se convirtió en una especie de celebridad. Muchísimas mujeres le enviaban cartas a prisión, algunas incluso pidiéndole matrimonio. Las noticias hablaban de una fascinación oscura con un asesino, pero ¿por qué? En ese momento, China atravesaba una transformación muy profunda. La guerra había dejado un país destrozado, devastado, y la gente buscaba respuestas. Buscaban personas en las que fijarse y les daba igual si eran incluso monstruosas. Wang representaba, podríamos decir, un enigma. Era un hombre que era culto, como os digo, era inteligente, provenía de buena familia, con educación, con modales refinados, pero era capaz de la mayor atrocidad que un ser humano pueda cometer. Para muchas mujeres, él no era un monstruo, era un hombre con alma incomprendida, era un incomprendido de la sociedad. E incluso los periódicos empezaron a nombrarle como el asesino romántico. A ver, antes de seguir, porque tengo que compartir esto. ¿En qué momento un periodista define a un asesino como un asesino romántico por haber matado a una chica que no quiso una relación con él, no quiso una relación amorosa con él y él la mata? ¿En qué momento veis el romanticismo? Por mucho que sea en 1946, por mucho que sea en 1200 a.C., es que eso no tiene romanticismo por ningún lado, por mucho que se lo busques e intentes encontrarlo. Pero bueno, seguimos. Su juicio, como podéis imaginaros, fue todo un espectáculo.
La sala estaba llena de curiosos, y cuando digo llena, es llena a rebosar de curiosos, pero sobre todo estaba llena de mujeres que querían verlo en persona, tenerlo cerca, ver su cara. Incomprensible todo, pero bueno, ahí estaban como groupies en un concierto. Y algunas de las presentes, algunas de estas mujeres, llegaron incluso a alegar que Liu Xiu se merecía lo que le había ocurrido, se lo merecía por haber rechazado a un hombre tan apuesto e inteligente. Un discurso que a día de hoy espero y deseo que nos resulte aterrador, o por lo menos en mi caso así es un discurso que a mí me parece aterrador, pero que demuestra cómo la hibristofilia no es un fenómeno reciente de los últimos años, sino que ocurre desde hace muchísimos años y no solamente ocurre en Occidente, sino que en la sociedad asiática, en la sociedad americana, en la sociedad africana, en todos los lugares, en todos los rincones, todos los confines del planeta existe este término de hibristofilia y esta, digamos, manera de alabar o incluso enamorarse en muchos casos de asesinos o de, pues esto, de este tipo de calaña, vuelvo a decir. Finalmente, Wang Weiqian fue condenado y ejecutado, pero su legado no terminó allí. Décadas después, su historia ha sido adaptada en obras de teatro y hasta series de televisión en China. Algunos, que son los más inteligentes, lo ven como un villano, otros como un mártir del amor no correspondido. Vaya. Y esto nos lleva, y me gustaría plantearos una pregunta que a mí me resulta inquietante. ¿Hasta qué punto la sociedad puede romantizar a un asesino? ¿Es solo morbo o hay algo más profundo en la psicología humana? Volviendo al tema principal, al tema que nos traía a este episodio del podcast, a este episodio número 4 de Relatos de Sangre y Tinta, Isae Sagawa murió en 2022, pero su historia sigue generando preguntas. Nos obliga a mirar de cerca la naturaleza del deseo, el poder de la fascinación y los límites de la justicia. Quizá el problema, o digamos lo más aterrador, no es el crimen que Isae Sagawa cometió en 1981, sino cómo la sociedad a día de hoy aún lo recuerda. Espero que os haya gustado este programa. Es un especial porque quería dar también desde aquí voz a la iniciativa de Almudena de Magratajos Tiernos del Marzo Asiático. Es una iniciativa donde se leen y se habla de literatura asiática, y yo, aparte de traeros este caso también asociado al podcast anterior, vuelvo a decir, hablando un poco de la hibristofilia, quería pues también poner mi granito de arena en cuanto al marzo asiático y traeros este caso tan espeluznante de la sociedad nipona que yo cuando conocí me maravilló. Os traje también un reel avanzando un poco esa historia, pero de verdad yo creo que es una historia que no nos puede dejar indiferentes. Es una historia que a mí personalmente me ha dejado un poco trastocada, ya no solo por el hecho de que Isae Sagawa evitara la cárcel por un fallo técnico, porque su padre era una persona muy influyente en Japón y el caso lo cometió en Francia. Bueno, no sé los pormenores de lo que ocurrió, pero sí que es cierto que a mí me maravilla esto de que pudiera burlar la cárcel, que pues eso, directamente pasara de una institución psiquiátrica alegando una, digamos, demencia o que estaba mal, cuando se demostró a posteriori que obviamente no estaba enfermo. Y bueno, pues aparte de todo esto,
cómo burló, como os digo, la justicia y cómo luego se convirtió en una persona súper influyente en Japón, una persona de culto, una persona súper, no sé cómo deciros, muy importante en Japón. Fijaos que hasta 2022 no falleció. Él quiero decir, que nunca jamás volvió a hacer lo mismo. Pero si René fue una víctima que sació su deseo más oscuro y salió indemne y no tuvo ningún tipo de, digamos, castigo de cara a él mismo o a la sociedad, ¿vosotros de verdad creéis que fue la única víctima a manos de este desecho humano? O sea, no sé cómo deciros, yo no creo que fuera la única víctima de Sagawa. Además, viendo el tipo de vida que llevó después, vida de fiesta, de drogas, de... fue, como os he dicho, incluso actor en películas de adultos. Llevó una vida un tanto extraña. Además, escribió una novela gráfica con todo lo que hizo con René, con su cuerpo, con todo el crimen que cometió. Así que para mí es un hombre, era un hombre, mejor dicho, muy oscuro, y que no me puedo llegar a creer que acabara con su sed de matar, claramente, con una única víctima. En fin, hay muchas entrevistas a Sagawa que de verdad os recomiendo que, si os ha interesado el caso, busquéis en Google, porque no tienen desperdicio. En YouTube hay colgadas algunas entrevistas, algunos vídeos que hablan más en profundidad de este caso. Yo no he querido meterme demasiado porque ya sabéis que yo intento traeros el true crime de una manera, pues eso, más asociada a la literatura y no tan amarillista, pero de verdad no quiero decir que tenga compañeros y compañeras que sí que lo sean, pero sí que son más especializados en explicar más en profundidad los crímenes y que os pueden dar algún detalle adicional que, para los que queráis tener más detalles sobre lo que hizo, pues la verdad son maravillosos. Espero de todo corazón que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros del true crime, porque a veces lo inexplicable no se encuentra en los libros, sino en la vida misma. Muchas gracias y hasta pronto. With passion born of dreams unspoken, we chase the stars that guide the broken.